Este experimento nos va a servir para ejemplificar cómo se originan los vientos en una isla. Ahí tenemos un recipiente con agua y un calentador puesto en el fondo, que nos va a servir como isla. Cuando ese calentador sea energizado, se va a calentar y va a ejemplificar lo que hace una isla durante el día cuando inciden los rayos del sol. Yo voy a filmar desde este lado, que tengo preparada la escenografía, y el agua en el recipiente nos va a servir como aire. Y para poder verlo, al agua yo voy a ponerle un poquito de tinta para que se hagan visibles todos los movimientos del aire. Bueno, voy a enchufar el calentador y lo que debería ocurrir es lo mismo que ocurre, o algo muy similar a lo que ocurre en una isla, que es cuando el aire sobre la isla se calienta. Ahí ya está calentándose, el aire se expande, disminuye su densidad, se eleva. Esta elevación del aire genera un desplazamiento de aire en la parte superior de la isla, desplazamiento de aire que va desde la parte superior de la isla hacia el mar. Ese desplazamiento de aire hace que disminuya la presión en la isla, porque se fue parte del aire que estaba sobre ella, y aumente la presión en el mar. Y este aumento de presión en el mar, en ambos lados, acá y acá, hace que el aire sobre el mar se comprima, baje en parte, ¿sí?, por la compresión, y esa compresión hace que aumente la presión en el mar, y sea mayor a la presión en la isla. Entonces eso genera una masa de aire en movimiento desde el mar hacia la isla, y esos son los vientos de isla. Acá lo estamos viendo más que nada. Acá se está viendo como ya hay una corriente, se evidencia la corriente que está moviéndose desde el mar hacia la isla. Y eso sería el viento de isla. Pero para comprender completamente lo que pasa en la isla es necesario analizar el fenómeno inicial que origina el desequilibrio que termina generando los vientos de isla, porque es muy diferente a lo que ocurre en el agua que estamos usando para visualizar el fenómeno. En el caso del agua, si tenemos una porción de agua que es calentada, por ejemplo esta, al calentarse disminuye su densidad y asciende. Al momento de que esta masa de agua se va hacia arriba, una masa de agua que está alrededor de ella tiene que moverse para ocupar su espacio. Entonces este movimiento ascendente genera toda una circulación de agua casi de forma instantánea. A esto se le llama convección. En el caso del aire es bastante diferente lo que ocurre, más que nada porque el aire se expande mucho más que el agua al calentarse y porque es compresible. Entonces en el caso de la atmósfera sobre la isla no se origina de forma instantánea la circulación. Inicialmente sobre la isla y sobre el mar, si la atmósfera está calma, tenemos una presión que es la misma, porque tenemos la misma cantidad de aire por encima de la superficie. Lo mismo va a ocurrir a una determinada altura, por ejemplo esta. A esta altura tendremos la misma presión, por ejemplo P sub I. Y eso ocurre también, será menor a la presión en la superficie, pero será la misma presión a la misma altura. Luego, a medida que el sol asciende y la temperatura de la isla va aumentando, esto ocurre porque el calor específico de la isla es más bajo que el del agua, ¿sí? Entonces la temperatura de la isla asciende, la temperatura del agua permanece prácticamente constante, y al elevarse la temperatura en la isla, se eleva la temperatura del aire y habrá procesos de convección, pero finalmente habrá una cantidad de aire, que vamos a suponerla hasta ahí, que es calentada sobre la isla. Cuando el aire se calienta, se expande. Vamos a suponer que cuando esta masa de aire se calienta, es calentada durante el día, se expande. Supongamos que se expande hasta ahí. Entonces, ¿qué ocurre cuando se expande? Este punto, que antes tenía la misma presión que este punto a la misma altura sobre el mar,
ahora va a tener mayor presión porque ahora tiene sobre él una cantidad de aire extra, que es esta que está acá. Porque el aire cuando se expande hacia arriba porque hay menos presión que hacia los costados, así que se expande mayormente hacia arriba. Y cuando se expande, eleva toda la columna de aire que tiene sobre él. Entonces, antes, arriba de este punto, estaba toda esta porción de aire hasta arriba, hasta el final de la atmósfera, y ahora tenemos además esta parte de aire. Entonces, esta presión, la presión en este punto, será mayor a la presión que teníamos antes y mayor a la presión esta. Con lo cual, si acá hay mayor presión que acá, hay un flujo de aire ahí en la parte alta de la atmósfera que sale de la isla y se va a un lugar sobre el mar. Recién en ese momento, cuando sale aire de la isla y se va sobre el mar, acá baja la presión porque tengo menos aire sobre la isla y aumenta la presión sobre el mar porque vino esa masa de aire extra. Por supuesto que cuando viene esta masa de aire extra, acá hay una compresión que hace que baje, ¿no?, el aire, y eso es lo que comprime y aumenta la presión en la superficie. Entonces, finalmente tenemos mayor presión acá, menor presión acá, y eso origina el movimiento de vientos que van del mar hacia la isla, y acá pasará lo mismo, del mar hacia la isla. Por la noche pasa lo contrario, la isla se enfría, el aire se comprime, entonces todo este aire que teníamos por arriba de este punto pasa a estar por debajo, entonces la presión disminuye, al disminuir la presión va a entrar el aire, así que ahora el movimiento de aire acá arriba será hacia adentro. Si viene más aire sobre la isla, la presión en vez de disminuir aumentará, y acá si se fue aire la presión disminuye. Entonces, si tenemos más presión sobre la isla y menos en el mar, los vientos van a ser desde la isla hacia el mar. Y esos son los vientos que tendremos por la noche.